Uno de los mensajes que nos gustaría reforzar tras este congreso es que la prevención y la seguridad 4.0 y la inteligencia artificial se pueden ayudar mutuamente. La IA puede apoyar a las empresas a la hora de prevenir riesgos laborales mediante la identificación de patrones y tendencias de riesgo, también la detección de situaciones peligrosas en tiempo real, la generación de alertas y la asistencia en la toma de decisiones. Noemí Álvarez, CEO de Martin Brain-On, nos va a hablar en los próximos minutos de la revolución que está suponiendo la inteligencia artificial en la gestión de riesgos laborales. Noemí. Buenos días. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Me encanta este momento Madonna. Había pedido así uno de estos de diadema, pero no hay, así que estoy siendo ahora mismo una mezcla entre Julio Iglesias y Madonna. Bueno, buenos días y muchas gracias por estar aquí. A mí la presencialidad me encanta. Y también buenos días o buenas tardes para todos los que estáis conectados a través de la parte de streaming. Quería agradecerle a la organización contar conmigo un año más. Siempre es un placer venir a Vigo. Me da mucha pena que no estén encendidos los 700 millones de luces porque tenía una expectativa de que lo iba a pillar, pero me voy a quedar con las ganas. Como bien ha comentado, soy Noemí Álvarez, CEO de Martin Brain-On. Martin Brain-On es una empresa de base tecnológica. Y lo que hemos hecho es desarrollar tecnología propia para dos patas distintas. Por un lado, buscamos la mejora de la fiabilidad humana y por otro lado lo que hacemos es buscar la mejora del rendimiento humano. ¿Y eso cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de dos tipos de tecnologías distintas que por supuesto tienen una base de inteligencia artificial, que es el core que nos mueve hoy. Utilizamos realidad virtual. Y también utilizamos biomarcadores, la medición de parámetros fisiológicos que nos den información de qué es lo que está pasando aquí y dé luz a todos esos procesos que en un principio son invisibles a primera vista para las personas, pero que marcan total y absolutamente el comportamiento humano, ¿no? Nosotros, desde el punto de vista de la gestión de la seguridad, centramos siempre nuestra visión en los elementos observables que luego podamos poner en un Power BI, en un PowerPoint fantástico, que yo sé que a vosotros os encanta esto de hacer estadísticas y poner parámetros, indicadores y KPIs y demás. Y esos elementos pues, se quedan como elementos visibles. Bueno, pues nosotros damos un paso atrás y hacemos esa medición de elementos invisibles que nos da la información para entender el por qué el factor humano y las personas actúan como actúan. Dicho esto, yo vengo hoy a hablar de inteligencia artificial, pero a lo mejor no desde la perspectiva del ponente anterior tan positiva y optimista, ¿no? Sino un poco, claro, queremos utilizar la inteligencia artificial como un elemento que nos permita generar barreras a cuestiones que puedan generar agujeritos en esas barreras y que nos produzcan accidentes e incidentes, pero claro, la inteligencia artificial no es la panacea. Es decir, también tiene sus cosas. Y hoy vamos a ver un poco qué tienen esas cosas. Y cuando Carlos me propuso este reto de venir aquí a hablar de inteligencia artificial, claro, yo no soy tecnóloga de base, yo soy socióloga industrial. Hago esa parte de la visión humanista de la gestión de la tecnología y, de hecho, yo tengo la mitad del equipo en Valencia, que es el equipo técnico, y la otra mitad en Madrid, que es el equipo de personas, ¿no? Y cuando tengo que ir a Valencia a hablar con el equipo técnico, hay muchas veces que empiezan a hablarme y ya solo hay un momento de la conversación que escucho porque no entiendo nada de lo que me están diciendo. Y esa es una de las fuentes de problemas que vamos a tener en el futuro. Luego ahondaré más en ese tema. Cuando se me propuso este reto, yo empecé a pensar, vamos a ver, hace aproximadamente, no sé, un año y medio, tú le hablabas a alguien en una conversación sobre IA y no sabían de qué estabas hablando. Y anoche que compartí una cena súper agradable con otros ponentes y otras personas del Congreso,
les explicaba que la semana pasada estaba en un supermercado y escuché una conversación entre dos personas que estaban trabajando en el supermercado y estaban hablando sobre el uso de la inteligencia artificial. Y yo pensé, vaya, oye, esto ya se ha expandido, o sea, esto es una cuestión absolutamente democrática en la que todo el mundo conoce el concepto de inteligencia artificial. Pero yo me preguntaba hasta qué punto realmente, para entender cómo funciona algo, creo que hay que entender también de dónde viene, ¿no? Y por eso pensé, bueno, pues creo que lo lógico y normal sería hacer una pequeña trayectoria de desde dónde hemos partido para ver hasta dónde hemos llegado, ¿no? Y entonces me vino a la cabeza Enigma. ¿Conocéis la máquina Enigma? ¿Os suena? La máquina de codificación-descodificación de la Segunda Guerra Mundial que inventaron los nazis para que los aliados no se enteraran de nada. Bueno, pues eso fue así durante mucho tiempo y le rompió la cabeza a mucha gente, hasta que llegó este señor, Alan Turing, y dijo, sí, pues voy a reunir a las mejores mentes pensantes y brillantes de diferentes universidades, pero no solo eso. También estuvo buscando gente que fuera muy buena resolviendo enigmas y gente muy buena resolviendo, por ejemplo, crucigramas. Y los reunió a todos y empezaron a darle al cerebro hasta que encontraron la posibilidad de descodificar la máquina de Enigma y de hecho lo consiguieron y probablemente gracias a este señor parte de todos nosotros estamos aquí. Pero claro, la guerra pasó y entonces aparecieron otras tecnologías que empezaron a captar la atención, como son Oppenheimer. ¿Quién no ha visto ya la película de Oppenheimer de 3 horas largas? O sea, hay que tener ganas también para verla. Y claro, cuando apareció esta nueva tecnología, toda la tecnología relacionada con la mejora del procesamiento de datos, digamos que se quedó en un segundo plano, se quedó en un segundo lugar, porque la satisfacción, la curiosidad y la amenaza que suponía la energía nuclear y lo que suponía lo nuclear en sí, captó toda la atención. Y entonces, durante muchas décadas estuvo todo centrado en base a eso. Empezó la carrera por lo nuclear, vino la Guerra Fría y entonces todo lo que tenía que ver con el procesamiento de datos se fue quedando ahí. Y entonces ocurrió otra cosa y apareció ELIZA. ELIZA fue la primera máquina de computación en el que lo que se hacía era intentar imitar un comportamiento humano. Y esto se hizo para terapia. ¿En qué consistía ELIZA? ELIZA lo que hacía era lanzar preguntas en base a lo que la otra persona desde el otro lado escribía en el teclado, intentando que quien recibía la respuesta tuviera la sensación de que la máquina empatizaba con él. Y la empatía es un elemento muy humano. Y al humano le encanta saber que hay algo, ya fíjate, ya no alguien, sino algo que le entiende. Porque se siente escuchado, porque siente que tiene un espacio, porque siente una conexión y las personas necesitamos esa conexión. Y eso fue un gran logro. ¿Pero qué pasaba? Que estamos hablando de los años 60. ELIZA se lanzó en el 1966. Y lo que le ocurría a ELIZA es que era incapaz de aprender. Simplemente lo que hacía era devolver, ¿no? Y esa patita del aprendizaje, esa curiosidad que nos mueve como personas, pues claro, nos impulsó a querer seguir avanzando en el tema. Y entonces llegaron las redes neuronales, este concepto que a lo mejor habéis oído en algún sitio y que se basa justamente en el patrón de red neuronal cerebral, ¿no? Las redes neuronales simples empezaron con 3 líneas, 3 capas, la del input, la del procesamiento y la del output que salía, ¿no? Pero eso se fue complicando porque decían, ostras, ¿y si yo de repente le voy metiendo más capas? Y todo lo que pasa entre medias de esas capas, es decir, de la primera y la última que saca el proceso, lo que hace es aprender. Y entonces eso fue una revolución. Y ahí se empezaron a generar
lo que se llama el deep learning, ¿no? Es que son redes neuronales profundas que te permiten empezar a analizar un volumen de datos más amplio. Pero ¿cuál era el problema ahí? Que no eran capaces de memorizar. Eran capaces de aprender, pero no eran capaces de memorizar. Y tampoco eran capaces de generar cosas, de crear cosas. Porque la creatividad unida a la curiosidad es otro elemento muy humano. Y entonces se dio el siguiente paso. Y nosotros nos fuimos a las inteligencias artificiales generativas. Aquí ya podíamos analizar, aquí ya podíamos memorizar y aquí ya podíamos crear cosas. Esto ya se va pareciendo más a una persona, ¿no? Esos son 3 elementos que nosotros también hacemos. Pero las inteligencias artificiales generativas podían generar ¿qué tipo de cosas? Podían generar códigos, podían generar imágenes, podían generar texto, pero les faltaba un elemento importante que era el elemento de sobre qué poner la atención. ¿Pongo la misma cantidad de atención a todo? Porque claro, el cerebro humano, me vais a perdonar, me voy a quitar un momento la chaqueta. Tengo calor. El cerebro humano tiene la posibilidad y la capacidad, y de hecho tiene la necesidad de poder discernir sobre qué poner la atención y cuánta atención poner sobre ello. Y eso es uno de los focos básicos del proceso de aprendizaje. Aprendemos también a partir de ahí, ¿no? Así que el siguiente paso que se dio con respecto a la inteligencia artificial fueron las RNN, es decir, las redes neuronales recurrentes, que pusieron el foco en, para que yo pueda aprender mejor, le voy a decir a la propia red dónde tiene que poner el foco de atención. De tal manera que cuando un estímulo entraba dentro de la red, ya no todos los estímulos tenían los mismos pesos, no todas las informaciones que entraban dentro de la IA para aprender tenían el mismo peso. Y había una de ellas que le decía, esto es interesantísimo, vamos a poner mayor foco de atención aquí. Y entonces lo que ocurría es que se empieza a generar un concepto que se llama la función de valor. La función de valor es donde la red neuronal pone su foco de atención. Y entonces, si esa red neuronal, cuando saca el output, hay un sistema fuera que le dice, ojo, que has acertado, esa parte de la red neuronal se retroalimenta y entonces se hace más fuerte. Pero si cuando sale el output le dicen, oye, mira, este resultado no ha sido válido, pues entonces esa parte de la red neuronal se debilita y va desapareciendo. Ese es exactamente el mismo sistema que se utiliza y que utilizamos todos los días en el proceso de aprendizaje y en el proceso de poda cerebral en nuestro cerebro. Hacemos exactamente lo mismo. Aquella red neuronal que vosotros alimentáis es la red neuronal que luego es más gordita, más jugosa, que más se usa. Pero aquella red neuronal que no utilizáis, llega un momento que se queda como seca y cuando estáis durmiendo, la poda cerebral la elimina y directamente ya no existe, ¿vale? Y entonces, para poder decir, oye, ¿sobre qué tenemos que poner la atención? Se introdujo el concepto del transformer, que no es el transformer de la peli de los Transformers, sino que se está refiriendo a cuál es ese elemento que me da a mí la capacidad de decir, sobre esto en concreto voy a poner mayor atención. Y así fuimos evolucionando y de repente llegamos en 2017, si no recuerdo mal, o sea, hace nada, a que se generara una fundación, en principio sin ánimo de lucro, en la que los grandes pensadores relacionados con el desarrollo de redes neuronales llegaron y dijeron, yo creo que tenemos que hacer una asociación. Y nos tenemos que asociar porque esto que estamos haciendo es muy potente y además tiene muchísima responsabilidad. Y por lo tanto, lo suyo sería que lo generáramos desde un punto de vista no lucrativo. ¿Para qué? Para que no se empiece a generar una situación en la que empecemos a competir
con nosotros y entre nosotros para ver quién hace la inteligencia artificial más potente, más rápida, más lista y que pueda llegar a ser una amenaza para nosotros. ¿Sabéis cuánto tiempo les duró esta visión super happy flower? 2 años. A los 2 años empezaron a decir, un momento, esto genera mucha pasta. Y como genera mucha pasta, vamos a ser nosotros los tontos que digan no, porque empezaban a pensar, claro, si nosotros no lo hacemos, lo va a hacer un ruso. Y si no lo hace un ruso, lo va a hacer un chino. Y el chino pensaba, no, pero es que si no lo hace el chino, lo va a hacer el americano. Nosotros los europeos, como siempre, estamos ahí un poco adormilados, ¿no? Pero el caso es que en 2019 OpenAI se convirtió de repente en una empresa, y no solo una empresa, sino una empresa súper lucrativa. Y a partir de ahí, ¿qué pasó? Que empezó a inyectarse pasta por un tubo. Y con pasta se aceleran las cosas. Y en cuestión de la nada, o sea, en menos de un año, ya estaba funcionando un elemento que todo el mundo conoce a día de hoy, que es ChatGPT. ChatGPT, cuando se lanzó la versión 1, que ya vamos por la 4, se lanzó como lo que se conoce como un LLM, que es una red neuronal de aprendizaje profundo que tiene incluidos esos transformers que le dicen dónde poner la atención y dónde no, con capacidad de generación y memoria, pero lo que la diferencia sobre todo es que puede adquirir un volumen de análisis de datos brutal. Pero cuando digo brutal es inalcanzable de entender prácticamente para una persona. Porque nosotros, claro, estamos volcando en la generación de la inteligencia artificial conceptos que son humanos. Ya os he ido diciendo cuáles a medida que veíamos esta evolución. Y tú ahora mismo te lees un libro y cuando terminas de leerte X páginas por la noche, tú no eres capaz de reproducirlas por la mañana palabra por palabra. ¿O aquí hay alguien que sí? No, ojalá, ¿no? Bueno, pues un LLM sí. Pero no solo eso, sino que le dices, pues con todo esto que he leído, ahora quiero que me hagas un rap y te lo hace. Y ahora quiero que me hagas un poema y te lo hace. Y quiero que me hagas una canción y te lo hace. Y quiero que me hagas una receta de cocina que se asemeje a lo que he leído en el libro y te lo hace. Te lo hace todo. ¿Me explico? ¿Sí? Y claro, esos elementos de gastar tiempo, gastar energía en leerse un libro, ya, porque si tengo ChatGPT que me lo hace, ¿no? ¿Para qué voy a gastar yo energía? Ayer cuando venía en el avión me ocurrió una cosa muy curiosa y es que tenía una persona al lado y yo venía leyendo un libro. Y yo cuando leo libros soy de las que lleva el subrayador, el lápiz, lo guarreo, le escribo, le pongo post-it, le pongo de todo. Y la mujer que estaba a mi lado me estaba mirando raro. Estaba como diciendo, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿para qué haces esto? Claro, en el mundillo en el que yo me muevo es lo más normal del mundo. Pero entiendo que la distribución de normalidad de toda la población no percibe de igual manera el que yo gaste tiempo en leerme un libro cuando podría buscar en internet perfectamente el PDF de ese libro, meterlo en IA PDF, que me haga un resumen, coger ese resumen, meterlo en ChatGPT y que me saque 4 o 5 bullets de, oye, esto es lo más importante. Y en vez de haber gastado a lo mejor 5 horas en leerme el libro, pues he gastado 15 minutos. ¿El conocimiento es el mismo? Pues no se sabe. Estamos ahí viendo a ver si es el mismo o no es el mismo. Pero claro, eso hará que aspectos como el aprendizaje van a ir cambiando. Porque el aprendizaje es otro elemento que nos caracteriza como humanos. Y ahora mismo, si nosotros hacemos una distribución normal de la población con respecto a cuánto listos o cuántos tontos somos, vamos a encontrar un grupo de personas muy tontas, que será pequeño, un grupo de personas muy listas, que será pequeño, y luego encontramos un grupo de personas de los que estamos ahí en la normalidad. Pero ¿qué pasa? Que con este tipo de herramientas de inteligencia artificial no hace falta estar en el extremo de los listos
para que puedas coger cualquier información y te haga un trabajo de calidad. Entonces, ¿qué pasará? Que el día de mañana la normalidad será que la campana de Gauss se vaya desplazando hacia la derecha. Y entonces ya no sabrás quién es listo de verdad. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque todo el desarrollo de la inteligencia artificial se está basando desde la visión antropocéntrica. Se está desarrollando desde una visión de desarrollar esa inteligencia a nuestra imagen y semejanza. Y claro, cuando estaba preparando esta ponencia me puse a pensar qué es lo que nos hace humanos, qué nos diferencia de otras cosas. Nuestra curiosidad, nuestras emociones, nuestra moralidad, nuestra inteligencia, ¿qué nos hace diferentes a otras especies? No sabemos, porque no sabemos hacia dónde va a ir esto. Pero sí que todas aquellas mentes pensantes que están poniendo todo su empeño en ir acelerando y desarrollando más y más y más todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, son personas. ¿Y será así siempre? No. Porque se desarrollarán inteligencias artificiales para que desarrollen inteligencias artificiales. Y entonces la intervención del humano quedará relegado a esto. No se sabe. No se sabe. Es verdad que a medida que vayamos avanzando en mi intervención, lo mismo se tiene una visión un poco Terminator, pero es que es una realidad que puede ocurrir. Y sí que me parecía muy importante que quedara muy claro que el concepto básico que se utiliza como paradigma en el desarrollo de cualquier tipo de inteligencia artificial que se está desarrollando y que se va a desarrollar está basada en esa visión antropocentrista. Y por lo tanto, hay que partir de la base de que todas las grandes lindezas y virtudes que tenemos como humanos desde el punto de vista de patrones neuronales y de competencias cognitivas serán trasladadas a esas inteligencias artificiales. Y al tiempo, todas nuestras patochadas, vicios y limitaciones también se van a transferir a la inteligencia artificial. Porque si nosotros queremos aplicar la inteligencia artificial a diferentes campos, uno siempre lo hace en base a la premisa y el supuesto de que lo está haciendo por el bien. ¿Es así? ¿Hay alguien aquí que crea que hay alguien que de forma intencional puede integrar la inteligencia artificial en algo para el mal? ¿Sí? Pues claro que sí. O sea, el mal existe. Y es más, el mal es divertido. Es transgredir, es buscar la brecha. Y por lo tanto, desde el punto de vista, por ejemplo, de la ciberseguridad, esto es un parque de atracciones. Es buscar la vulnerabilidad total, es decir, vale, ¿por dónde podemos ir, por dónde no, ¿no? Entonces, claro, nosotros estamos queriendo utilizar la inteligencia artificial como una barrera para mejorar la seguridad en todas esas industrias que tienen una alta complejidad, ¿no? Y mientras preparaba esto, pregunté a bastantes personas dentro de mi red profesional qué beneficios o cuáles eran las cuestiones que le veían a la inteligencia artificial, pero también les pregunté por los riesgos. ¿Y cuáles son los riesgos que me fueron diciendo? Pues principalmente me fueron diciendo estos. Veían que evidentemente había un riesgo importante con respecto a la integración de inteligencia artificial desde el punto de vista de la ciberseguridad, ¿no? Muy evidente. Luego también me hablaban de que se podían integrar diferentes fallos desde el punto de vista de programación o que también pudiéramos encontrar ciertos fallos de diseño en la parte del hardware. Pero la que más me llamó la atención es la interferencia humana. O sea, una vez más, la integración de la propia inteligencia artificial pone el foco de la probabilidad de que ocurran problemas en nosotros, en las personas. El error humano. ¿Y por qué? Pues porque es que efectivamente
El ser humano es falible. Es que no tenemos un diseño perfecto. Y no tenemos un diseño perfecto porque probablemente somos tan perfectos que nos han metido esa capacidad de modificación del sistema para que a través del error aprendamos y mejoremos. Tenemos que fallar para poder mejorar. Y claro, hay mucha premisa de que la inteligencia artificial no falla. A mí me ha asustado estar en instalaciones industriales con altos requisitos de seguridad, algunas de ellas muy conocidas a nivel mundial y que son referentes en seguridad para muchos de otros sectores, y ver cómo han hecho un análisis a través de bases de inteligencia artificial donde nadie, absolutamente nadie, ha cuestionado la posibilidad de que pueda haber un error. Y claro, yo lo que hago es coger los inputs que me da la inteligencia artificial, ¿para qué? Para tomar decisiones, que ya hablaremos más adelante sobre eso. Pero es que existe un concepto que se llama alucinación. ¿Y en qué consiste esto? Consiste en que como nosotros estamos haciendo una parte de copia de cómo funciona nuestro cerebro en la inteligencia artificial, la memoria funciona como un armario gigantesco lleno de cajones. Y cuando nosotros tenemos un concepto nuevo o hay algo de lo que no sabemos, abrimos cajones para decir, oye, como no tengo ni puñetera idea, voy a ver qué tengo en el cajón, lo saco y lo pongo en el huequito este que me queda. Pues la inteligencia artificial hace lo mismo. Y a eso se le llama alucinación. La inteligencia artificial alucina en colores. Y nosotros nos la comemos tranquilamente y nadie dice nada. A mí me han entregado algunos trabajos donde se ve perfectamente que está hecho con inteligencia artificial, que no se lo ha leído ni Peter, y tú lo miras y dices, aquí alucinación ha habido. Y no pasa nada. Pero es que a lo mejor no pasa nada si lo que estás entregando es un trabajo para la universidad. Pero si lo que estás haciendo es una gestión de datos macro para tomar decisiones macro en un entorno de alto riesgo, ahí sí me preocupa la alucinación. Entonces, ¿dónde está la actitud cuestionadora? Herramienta básica de prevención de error humano. ¿Quién cuestiona la IA? ¿Cuestionas tú desde una perspectiva no técnica al técnico que ha desarrollado el programa y el algoritmo y le dices, uy, yo creo que esto tiene un fallo? Te va a mirar como diciendo, perdona, primero yo estoy flotando. ¿Por qué? Porque soy un técnico y tú no eres nada. ¿Entendéis lo que quiero decir? Vosotros al fin y al cabo vivís en el mundo de la prevención de los riesgos laborales. ¿Qué sabes tú de código? No, sé de código, pero sé de seguridad y sé de personas. Porque yo me interrelaciono con gente, ¿sabes? Pero no solamente queda ahí la cosa, sino que encima, como tenemos una copia de nosotros mismos, nosotros nos movemos siempre en la percepción y filtrado de información a través de lo que se llaman sesgos cognitivos. Tenemos mogollón de sesgos. Aquí os he traído esta transpa porque me parecía como muy de resumen, pero es que se parte de la premisa de que el cerebro es honesto y el cerebro engaña que no veas. Entre que rellena los huecos con lo que le da la gana y que luego nuestros sentidos nos engañan para ver y oír lo que nosotros queremos, ahora para más INRI, con las inteligencias artificiales, del sentido que más se fía el humano a la hora de valorar si algo es de calidad o no, es el nervio ocular. Ahora nos pueden generar con IA cualquier imagen en la que tú lo ves y dices, este es mi primo hablando. ¿Es tu primo? No, es una IA hablando como tu primo. Pero nos lo creemos. ¿Entendéis? Y claro, eso nos lleva a que cuando tú integras estos sesgos cognitivos dentro de la alimentación del programa de inteligencia artificial que tú quieras implementar dentro de la organización, estamos partiendo de la base de que esos sesgos a la hora de elegir qué información y cómo se va a procesar están implícitos dentro del propio código que nutre la red neuronal del sistema.
Y ya hemos llegado a tal punto con el tema de los sesgos cognitivos que, por ejemplo, ya se generan una serie de sesgos propios de programación. A mí hay 3 que me preocupan mucho, sobre todo de cara a la gestión de la seguridad en las empresas. El primero es el sesgo de lo reciente. Le damos mucha más relevancia al último análisis de datos que hemos hecho que al análisis de datos que hicimos el año pasado o que hicimos el mes pasado o con los datos pasados. Estamos en una sociedad que prima tanto la inmediatez que hemos sido capaces de cambiar el sistema de valor en cuanto a qué es importante y qué no es importante uniéndolo a la variable de tiempo. Si lo miráis y lo analizáis desde un punto de vista racional, es una locura. ¿Por qué lo de ahora es más importante que lo de hace 5 minutos? O lo de hace una semana, o lo de hace 3 semanas. Pues eso es muy importante. Y luego hay otros 2 sesgos que también están muy relacionados con la parte de la gestión del tiempo y la gestión del dato, que es el descuento hiperbólico y la falacia de planificación. En ambos 2, aquí lo que estamos haciendo es subestimar de forma optimista cuánto vamos a tardar en hacer algo. ¿Por qué? Porque damos por hecho que la inteligencia artificial es la leche de rápida. Y todo lo hace ya. Y entonces lo queremos todo ya. Pero no solamente eso, sino que además tenemos el descuento hiperbólico, que es yo quiero una recompensa ya. Y la quiero ya. Esto lo tenemos en un ejemplo clarísimo con redes sociales. Las redes sociales juegan con nuestro sistema de recompensa intermitente del cerebro, que no es nada así súper inventado fantástico, sino que es el principio básico de cambio de comportamiento de la psicología clásica toda la vida. Refuerzo intermitente conductista, pues es lo mismo que utiliza la ingeniería social en las redes sociales. ¿Y qué consiguen con eso? Tenerte totalmente metido en la red, tenerte totalmente enganchado. ¿A quién no le ha pasado que está mirando, no lo sé, Facebook o Instagram o lo que sea, y de repente ha mirado el reloj y han pasado 30 minutos y ha sido como... Os ha tenido que pasar seguro, porque están diseñadas para eso. Y justamente esta parte de los sesgos cognitivos nos hacen humanos y van a ser la falla por la cual estemos en peligro. Mirad, una inteligencia artificial no deja de ser un sistema complejo. Y como sistema complejo, yo llevo un año más o menos trabajando en un grupo de trabajo experimental junto con 2 personas más, Silvia Díaz y Carlos Cosials, en intentar entender lo que Silvia Díaz identifica como un golem. Y es que cuando un sistema se vuelve tremendamente complejo, empieza a transferirse el conocimiento a sí mismo, se empieza a modificar a sí mismo y en sí el sistema de inteligencia artificial se convierte en una caja negra que quien lo ha diseñado no tiene ni puñetera idea de qué está haciendo. ¿Y esto da miedo o no da miedo? Porque da un miedo que no veas. Claro, si yo me monto en un avión, que luego lo tengo que coger y prefiero no pensarlo cuando me monto en el avión, claro, estoy viendo que hay un montón de sistemas que están tomando las decisiones en cuanto al pilotaje del avión que no los está tomando una persona, los está tomando una inteligencia artificial que si yo le pregunto al ingeniero de turno, ¿me puedes verbalizar exactamente qué está haciendo el sistema? Me va a mirar con cara de no sé, y son incapaces de decírtelo. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú, en esas funciones de valor, le estás diciendo al sistema que tiene que resolver o buscar la forma más óptima de solventar una situación a través de ¿qué? A través de los datos de los que tú le estás nutriendo. Pero ¿qué pasa si esa función de valor cambia? ¿Qué pasa si esa función de valor en la que tú le estás diciendo esto es lo correcto, a través de todos los inputs que recibe, se reajusta a sí misma y la función de valor cambia y ya no está buscando el beneficio del humano, está buscando otra cosa? Claro,
una cuestión relacionada con inteligencia artificial se vuelve incomprensible cuando la persona que lo diseña no es capaz de verbalizar qué es lo que está pasando en el sistema. Y entonces es ahí cuando nosotros tenemos esa caja negra y el output es que la inteligencia artificial se vuelve un elemento no solamente incomprensible, sino que se vuelve un elemento impredecible porque es un sistema dinámico. A la inteligencia emocional le falta enamorarse para convertirse prácticamente en una persona. Y desde el punto de vista de la gestión de riesgos y desde el punto de vista de la mejora de la seguridad, las probabilidades son súper importantes. ¿A quién no le gusta un buen sistema de análisis de datos que le diga la probabilidad de riesgo de un elemento? Aquí os gusta a todos, muchísimo. Y si lo ponéis en un procedimiento y lo firmáis, ya te mueres. O sea, ya ese es el máximo éxtasis de una persona que se dedica a este mundo. Pero claro, resulta que aparece un elemento que se llama race to the bottom, que es cuando tú aplicas una práctica que en principio parece nociva, pero mágicamente has obtenido un beneficio o un elemento placentero y en cuanto eso el cerebro lo aprende, lo que hace es generalizar la situación. Y diréis, no, eso en mi trabajo no pasa. Por favor. ¿Cuántas personas se han dedicado aquí a generar procedimientos de seguridad con 17 puntos y cuántas personas que los utilizan se han saltado el punto 7 y el 23? Eso es no adherirse a la norma, ¿no? Eso no es tener una actitud cuestionadora, pero es que tampoco es adherencia al procedimiento. Estamos hablando de que de repente esa persona, ese operario, ha visto un beneficio en saltarse la norma y entonces lo comenta con el colega y con el compañero y le dice, oye, que esto lo he hecho así, no ha pasado nada. Y el otro mágicamente dice, uy, pues entonces yo también lo voy a hacer. ¿Y entonces para qué sirve el procedimiento? Y esto con la IA va a pasar. Y no solamente eso, sino que para un individuo identificar un riesgo como tal, cuando es un elemento invisible que no se ve, para un humano es mucho más difícil identificar eso como un riesgo. La inteligencia artificial es el hermano mayor listo que a todos nos apetece tener al lado para que nos diga, uy, esto es lo correcto, esto está perfectamente bien. Pero es que no funciona así. Porque claro, vamos a llegar al punto de, ¿qué hacemos? Os voy a plantear la siguiente situación, ¿vale? Suponer que estáis en una carretera y estáis visualizando un tren de alta velocidad que no está pilotado, sino que se pilota solo, vacío, y entonces va por una vía en la que hay 5 personas atrapadas que si el tren pasa van a morir seguro. Y luego hay la posibilidad de mover la aguja de la vía para que se pueda desplazar el tren a otra vía en la que solo va a morir una persona. Y vosotros tenéis la capacidad de poder mover la aguja de la vía. ¿Cuántos de aquí moveríais la aguja de la vía para que el tren, en vez de matar a los 5, matara solamente a 1? Levantar la mano los que la moverían. ¿Vale? No hay mucha gente que la movería, ¿no? Voy a plantearos otra situación. Estáis viendo el mismo tren, pero lo estáis viendo desde lo alto de un puente. Y al lado vuestra hay una persona con mucho sobrepeso. Y entonces, el tren que va pilotado solo, sabéis que si sigue de frente va a matar a 5 personas. Pero si tú empujas a la persona obesa y le tiras encima del tren, el tren va a descarrilar y no va a matar a 5 personas. ¿Cuántos de vosotros empujáis al señor obeso? Bueno, tenemos 2 valientes que empujarían al señor obeso, pero menos de los que moverían la aguja, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando es que tenemos un elemento intermedio. Hay teorías que dicen que lo que nos hace más humanos son nuestras manos. Y en el caso B, eres tú
con tu mano el que empuja y produce la consecuencia en el sistema. En el caso A estás utilizando un elemento intermedio que es la palanca. Por lo tanto, la sensación de responsabilidad sobre la situación varía. Pero hay un libre albedrío de decisión, hay que decidir. ¿Qué vale más? ¿Vale más la vida de 5 personas? ¿Vale más la vida de 1? Ojo, ¿y si ese 1 es un bebé y los otros 5 son ancianos de una residencia? ¿Y si a quien tienes que salvar es la persona que tiene el conocimiento para, yo qué sé, el cáncer, y los otros 5 son reggaetoneros? Por decirlo así, algo rápido, sin poner nada en contra del reggaetón. Pues la cosa ya cambia, ¿no? Y entonces, ¿en qué estamos entrando? Estamos entrando en el plano de la ética y la moralidad. Porque por ahora, una de las pocas cosas que una inteligencia artificial no tiene y que es puramente humano es moral. Y esto es un elemento súper importante, porque la IA no tiene la capacidad de discernir desde un punto de vista moral si su función de valor es moral o no. Y os voy a poner el caso de Uber, que no sé si lo conocéis. La inteligencia artificial que mueve el motor de conexión entre pasajeros y Uber se dio cuenta, los muy mamones, de que cuando tú pides un Uber y la batería de tu móvil es muy baja, aceptas un precio mayor que si tu batería del móvil es alta. Y entonces, claro, el sistema, según Uber, no estaba diseñado para que pusiera esa función de valor. Es decir, su transformer de atención no estaba puesto en cuanto a cuánta batería tiene el usuario. Pero el propio sistema, al ir recibiendo inputs en su sistema, dijo, un momento, la variable de la batería es una variable importante para la función de valor, porque lo que yo quiero es ganar, ¿no? Y entonces empezó a ir a darle mayor servicio y más caro a aquellos usuarios que tenían la batería más baja. Cuando se descubrió el tema, ¿qué hizo Uber? Uy, pues es que no sabíamos. Es que como el sistema hace un poco que da gana, pero vamos, por nosotros, para nada, no teníamos ninguna intención de esto es amoral total. Pero lo hicieron y ganaron pasta. Y luego, teóricamente, cambiaron la función de valor del propio sistema de inteligencia artificial. Pero ya lo habían hecho. ¿Vale? Y claro, esto tiene la consecuencia de que cambia la función de valor y puede ser una función de valor que ya no busca el beneficio del humano. Y además ocurre la circunstancia de que quien diseña la IA no tiene por qué ser el usuario de la IA. Entonces, ¿dónde está la función de valor? ¿Buscamos el beneficio de quien la diseña o el beneficio de quien la utiliza? Y no se sabe. Ahí hay mucho pisto montado. Pero luego llegamos al elemento que más impacto tiene en la seguridad, que es la sensación de responsabilidad. ¿Quién es responsable de los coches autónomos cuando se pongan a navegar por ahí solos? ¿Cuál va a ser la función de valor del coche autónomo? Si yo tengo una probabilidad alta de un accidente en una situación puntual, ¿cuál va a ser la función de valor del coche autónomo? ¿Salvar a quien tiene dentro del coche o salvar al pasajero que está fuera? Porque ya se han hecho estudios para saber, y se ha planteado esta pregunta, ¿y sabéis qué porcentaje de personas se montarían en un coche autónomo si la función de valor es matar al usuario del coche autónomo? Un 14%. Pero sin embargo, tú dices, no, como vamos a tener coches autónomos, casi mejor que la función de valor sea salvar al usuario. Pero tú vas por la calle andando con coches autónomos y quieres darte un paseo, pues a lo mejor no, porque dices, hostia, que va a venir el coche y me va a atropellar, porque yo no estoy dentro del coche. ¿Entendéis lo que quiero decir? Vale, bueno, pues esto nos lleva a, ¿qué pasa? ¿Que las máquinas nos van a dominar? ¿Va a venir Terminator? ¿Va a acabar con nosotros? ¿Va a venir los de Yo Robot y va a tener ese aspecto humanoide que, como hablaba el ponente de antes, nos da cierto... ¿Va a pasar? ¿Va a pasar? O sea, absolutamente va a pasar, porque siempre va a haber gente que diga, es que hay que adaptarse. Sí, hay que adaptarse. Por supuesto que hay que adaptarse, pero hay que adaptarse usando esta.
hay mucha gente que me dice, bueno, a ver, tú siempre tienes esta visión así como del futuro, así un poco oscuro. Joder, pues ¿qué hacemos? Si la inteligencia artificial se pone peleona, lo que hacemos es la apagamos. Vamos al botón, pum, y la apagamos, como aparece en muchas pelis, ¿no? Vamos a buscar el ordenador central que gestiona toda la inteligencia artificial y vas, luchas ahí con no sé cuántas máquinas, pum, y la apagas. Y de repente, ¡pum! Pero es que esto no va a ser así. La inteligencia artificial no se va a poder apagar con un botón. Se va a tener que atacar más como si fuese un coronavirus. Porque ya no va a haber un core de inteligencia artificial en un único sistema. Va a haber un montón de sistemas interconectados que se hablarán entre sí, aprenderán entre sí, va a ser una familia de sistemas. Y como familia se defienden. ¿Entendéis? No va a ser tan sencillo. Y siempre y cuando nosotros tengamos enfrente lo que yo he denominado optimismo ilusorio, ese optimismo de pensar, no va a pasar nada. No, va a pasar, van a pasar cosas. Van a pasar cosas porque las inteligencias artificiales no nos van a dominar en el futuro a base de palos. No, nos van a dominar a base de amor. El humano, el momento más vulnerable que tiene como individuo desde un punto de vista neuro, es cuando está enamorado. Llegará un momento en el que se generarán inteligencias artificiales que nos enamoren. Ya son capaces de tenernos durante horas mirando una pantalla, sin hacer nada, con cuestiones absolutamente hedonistas y no productivas, y no pasa nada, y todo el mundo lo acepta. Nos van a meter bien con amor. Nos van a dominar a partir de nuestras propias debilidades. No nos van a atacar. ¿Esto está...? Sí. Sí. Yo y mi voz de pito, ¿eh? Bueno, pues, como decía, este esquema es el básico que yo he utilizado para todos los desarrollos tecnológicos que he hecho, y lo que viene a decir es que la distancia que existe entre el riesgo real y el riesgo interpretado puede ser enorme. Y lo peligroso es que tanto el humano como el sistema, como la inteligencia artificial, utiliza este riesgo interpretado para hacer el proceso de toma de decisiones, no el riesgo real. Y esto es muy importante de tener en cuenta. En nuestro modelo de percepción del riesgo, yo ya tengo identificadas 25 variables que influyen en nuestro proceso de toma de decisiones cuando hay un riesgo presente. Y eso no es nada sencillo de llevar a cabo, porque cuando en una organización se invierte miles de euros y miles de euros en mejora de procesos, en mejora de sistemas, ¿dónde quedan las personas? Porque la persona es la que opera. La persona es la que debería pensar. ¿Pero a qué nos lleva la inteligencia artificial? ¿A pensar o a acomodarse? Porque desde el punto de vista de diseño humano, estamos diseñados de forma casi cojonuda para la supervivencia individual.
Pero desafortunadamente nuestro diseño desde el punto de vista biológico no está hecho para buscar estrategias de supervivencia como especie. Y si no nos ponemos las pilas, viviremos unos años de esa dulce sensación de todo es más fácil, todo es más ágil, todo es más rápido y más divertido. Y mientras tanto, están haciendo una invasión en silencio. ¿Entendéis? ¿Qué quiero decir con esto? Que el libre albedrío que tenemos a la hora de decidir no puede ser jamás sustituido por el libre albedrío de una máquina. Porque si tenemos la posibilidad, aunque sea pequeña, de ceder ese libre albedrío a un sistema, el ser humano está perdido. Ya no seremos la especie más inteligente. Habrá una especie más inteligente que nosotros que nos utilizará, pues no sé cómo, pues como nosotros podemos utilizar otras especies inteligentes. No sé si seremos sus mascotas, seremos sus pilas humanas, seremos sus esclavos, seremos sus marionetas, el entretenimiento, no lo sé, nadie lo sabe. Pero esa parte moral y esa parte de cesión del libre albedrío en el proceso de toma de decisiones es importantísimo. Y es por eso, por lo que en su momento yo decidí medir las dimensiones que participan en nuestro proceso de decisión y, por lo tanto, en la puesta en práctica de ese libre albedrío, ¿no? Aquí os he traído un esquema para que veáis un poco cómo nosotros lo generamos. Nosotros tenemos una parte de inteligencia artificial metida en nuestro propio sistema, pero está total y absolutamente limitada. Yo no permito, bajo ningún concepto, que el sistema tenga autonomía. Y siempre hay una intervención humana en el proceso de evaluación. Siempre. ¿Por qué? Porque la tecnología debe estar a favor y en uso por y para las personas. Y si eso no se tiene claro, será totalmente lo contrario. Nosotros estaremos para que la tecnología nos utilice como le dé la gana. ChatGPT es un experimento a nivel mundial en tiempo real. Y todos y cada uno de nosotros estamos siendo conejillos de indias de ese sistema. Y es por eso que existe este miedo tan fundamental que en marzo de este año los grandes impulsores de inteligencia artificial decidieron firmar un pacto por el cual se llegó a la conclusión de la siguiente frase: mitigar el riesgo de extinción por parte o por causa de la inteligencia artificial debe de ser una prioridad global tan importante como pudiera ser una guerra nuclear o pudiera ser una pandemia. Y esto es un pacto real. Si los grandes conocedores e impulsores de la inteligencia artificial ya están en este momento, es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros el bien usar la inteligencia artificial para el bien y no dejarnos encandilar para el mal. Muchas gracias. Vengo aquí diciendo que la inteligencia artificial va a ayudar a las empresas a prevenir accidentes laborales y ya, pues nada, se acabó el congreso y tal. ¿Alguna pregunta? No sé si tenéis alguna pregunta que formularle a Noemí. ¿Alguna mano? Yo creo que es... Ahí tenemos... ¿Tenemos un micrófono? Toma el mío. No. Tú vas a hablar con él. Ahí hay otro. Nada, me lanzo. Buenos días, soy Javier y no soy usuario de ChatGPT. No sé si en el futuro lo llegaré a ser. Me gustaron las reflexiones, creo que son interesantes, y hay una que hablabas antes de la ética, ¿no? Y de que nunca nos compararemos con las máquinas porque tenemos una cierta ética. Y yo me planteo la siguiente reflexión. Tenemos una cierta ética porque hemos sido objeto de un aprendizaje de esa ética, ¿no? Y en función del contexto. Entonces, la pregunta es, ¿las máquinas pueden aprender? Si le damos parámetros de cómo funciona la ética, ¿llegarán a aprender la ética igual que los humanos?
Totalmente. O sea, es decir, se ha hecho ya un experimento en el que se han utilizado inteligencias artificiales generativas para enfrentarlas entre ellas. Entonces, a una inteligencia artificial se le dijo que tenía que decirle algo a otra inteligencia artificial para que esa inteligencia artificial no supiera que es una inteligencia artificial. Y entonces se inventó una mentira. Y la otra inteligencia artificial se la creyó. Y al darle la respuesta a la segunda a la primera reaprendió y entonces generó una conciencia de sí misma. Esto no es ciencia ficción, o sea, no estamos hablando de no, es que esto es ya. Esto es ahora. Entonces, sí, van a copiar patrones morales, pero no generarán el patrón moral en sí, sino aprenderán a partir de los patrones morales que nosotros les demos. Por eso es tan importante. O sea, yo cuando generé mi propio sistema, a mí me han hecho ofertas muy poco morales, en las que no estaría aquí, estaría en Honolulu tomándome un coco loco, pero creo que es responsabilidad de todos nosotros el priorizar si nuestros hijos queremos que vivan en una sociedad como la que nosotros tenemos o mejor, o que estén sometidos a la propia inteligencia artificial. Bueno, ¿alguna otra cuestión para Noemí? Si no, pasamos al siguiente invitado. Pues Noemí, muchas gracias y nos has dejado a todos pensando y bueno, con un zumbido detrás de la oreja, pero bueno. Carlos ya sabía que vengo siempre con polémica. Muchas gracias, Noemí.